Muy buenas chicas y chicos y bienvenidos a un nuevo video de Dragon Age Inquisition. En este video les voy a mostrar cómo instalar mods.dai y Frosty en Dragon Age Inquisition y cómo arreglar el problema del Frosty con Steam y Epic Store. Una vez instalado el juego, procedemos a ir a la carpeta donde se instaló. Pueden hacerlo desde el shortcut que se creó al instalarse. Abrir la ubicación del archivo. Desde ahí le va a abrir la carpeta donde está el ejecutable. Entonces, una vez aquí, vamos a venir a Update y vamos a hacer una copia de seguridad de la carpeta Patch. O sea, copiándola, la copiamos y la pegamos en otro sitio. Ojo con esto, es muy importante. Tiene que ser fuera de la carpeta del juego. O sea, no puede ser traerla para acá atrás ni nada por el estilo. Tiene que ser fuera de la carpeta del juego. Pueden ponerla en mi documento, en el escritorio, donde ustedes quieran. Yo pues la tengo en otro disco. Antes de continuar, tanto los mods que utilizo en este video como las aplicaciones Mod Manager y Frosty Mod Manager están en mi Discord. Y en esta ocasión usaremos la versión 1.0.6.3 del Frosty. Y para acceder a ella, pues, voy a dejar el enlace en la descripción. Una vez se agregan, se unen a mi Discord, vienen aquí a asignación y les va a salir como que tienen que aceptar las reglas, obviamente. Aceptan las reglas. Aquí pues eligen su plataforma, no es obligatorio. Luego van a roles. Y aquí sí, tienen que elegir Dragon Age Inquisition para que les aparezca los canales. Y si quieren, Dragon Age Belgal para el próximo Dragon Age. Entonces, una vez hacen eso, bajan aquí, van a ver el Dragon Age Inquisition. Entonces vienen a recursos y de aquí de recursos van a descargar el Frosty, el DAI Mod Manager, el Frosty Mod Manager de 1.0.6.3 y el 1.0.6.2. Van a ver por qué hay que bajar los dos ahora. Y más adelante también el Reshape. Ok, entonces para los mods vamos a venir a Nexus Mods / Dragon Age Inquisition. Les voy a dejar el enlace en la descripción. Y pues obviamente Popular Art Times. Y aquí ustedes eligen todos los mods que ustedes quieran descargar. Descárguenlos todos los que, o sea, primero descarguen todos los mods que quieran, tanto de los DAI como los Frosty. Entonces una vez descarguen todos los mods, pues entonces procedemos con la instalación. Ok, miren, entonces una vez descarguen los mods que quieren utilizar, descarguen los programas desde el Discord. Entonces procedemos a instalar los mods DAI primero. Tienen que hacerlo en este orden para evitar problemas. Primero instalen los puntos DAI y después los puntos Frost. Para ello, vamos a utilizar el Mod Manager 1.0. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a crear una carpeta. Nuevo carpeta. Donde van a estar los mods. Entonces aquí vamos a pegar los mods. Yo los tengo por aquí. Déjame ver. Son estos los que vamos a usar. Los copio. Los pego aquí. Estos son los mods que yo voy a utilizar. Ejecutamos el Mod Manager. Entonces nos va a abrir esta pantalla buscando el ejecutable de Dragon Age Inquisition. Ya yo tengo la ruta completa a donde está. Simplemente lo selecciono y le doy a abrir. En caso de que ustedes no, tienen que ir donde está el juego instalado. Le dan a abrir. Y ya, o sea, ya con eso ya está funcionando. Ahora tenemos que ubicar los mods. Para ello vamos a darle a Browse. Entonces, supone que está en este equipo, en el de, en Games, DAI Mods, Mod Manager, Mod. Le doy OK. Entonces ahí automáticamente él jala todos los mods que están en esa carpeta.
Hay algunos que se modifican. Por ejemplo, ponerlo aquí. Por defecto vienen 400. Yo lo doy configurar y yo normalmente lo pongo en 1000 para olvidarme de los espacios. Lo pongo en 1000. Una vez ya configuran los mods que quieren, como lo quieren, les van a dar a Merge. Y esperan a que el proceso termine. Ok, entonces miren, una vez ya se completa, les va a tirar algunos warnings como a mí. Por ejemplo, estos warnings que me está tirando es que está sobreescribiendo. Eh, este mod está siendo sobrescrito por este otro. Por eso es el warning. Ahora, este no es solamente un warning, esto es ya un error. Lo que me dice es que no encuentra o sea, esta criatura no la encuentra en More Faded Touch, para que me den más material tocado por el velo. Pero es un solo material, así que no importa. Por eso lo voy a dejar así. Entonces cerramos. Y una vez ya, pues, podemos ejecutar el juego directamente. Entonces, como ven, yo tengo la versión para este video tengo la versión en Steam. Por eso me abrió, digo, en Epic. Por eso me abrió Epic. Entonces, miren, una vez instalan los mods, tienen que llegar a un punto donde sepan que está ese mod. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo un tipo de piel puesto y es este de aquí. Ya yo sé que los mods están funcionando porque este tipo de piel es un mod. Por eso se ve así. Entonces yo sé que los mods punto de ahí me están funcionando. Puede que haya alguno que no funcione. Por eso más adelante tienen que ver si el mod está correctamente o no. Pero ya para eso tendría que avanzar mucho más todavía. Yo pues obviamente como voy a seguir instalando no voy a avanzar nada. Entonces una vez confirmo que los mods están funcionando, pues entonces ya ahora procedo a instalar los puntos Frosty. Ok, espérense, se me olvidaba algo antes de seguir con los Frosty. Es que una vez confirmemos que ya los mods están bien, todo está funcionando bien, vamos a venir a la carpeta del juego, vamos a venir a Update y vamos a borrar la carpeta Patch. Recuerden que ya tenemos un backup más en otra carpeta, mirenlo aquí. En caso de que haya algún problema y hay que volver atrás al juego original. Entonces, en este caso, pues ya la tenemos bien, la borramos. Entonces, después que la borremos, tenemos que cambiarle el nombre a esta carpeta, quitarle eso y dejarla solamente en paths. Entonces, miren, dentro de la carpeta paths, aparte de que está la data del juego, está este archivo. Este archivo lo pueden editar. Por ejemplo, abrirlo con un bloc de notas. Entonces, miren, el Mod Manager le sube la versión. Esto es para los guardados. Si ustedes ven que un guardado le dice que tienen una versión desactualizada del juego, es por este archivo. Tienen que venir a este archivo, subirle el número hasta que lleguen a la versión en el que está su guardado. Eso en caso de que tengan que hacerlo así. Esto no importa, pueden ponerle 999 y entonces ahí ya no hay problema. Pero yo lo voy a dejar en 13 porque el Mod Manager lo puso en 13. Lo voy a dejar así. Esto lo vamos a quitar, ya no es necesario. Lo quitamos. Entonces simplemente guardamos el archivo. Guardar. Y cerramos. Y ya. Entonces ya con eso concluimos la instalación de los mods .dai. Ahora vamos a pasar a los puntos Frost. Ok, ahora para proceder con la instalación de los mods Frosty, primero hay un pequeño cambio.
Ya no vamos a usar la versión Frosty Mod Manager 1.0.6.2, no lo vamos a descargar. Simplemente descarguen la 1.0.6.3 y descarguen el Datapatch Fix Plugin 1.7.1. Descarguen esos dos archivos. Pues una vez con eso descargado, vamos a extraer el Frosty. Voy a copiar el nombre para saber qué es esa versión. Y vamos a extraer también el plugin. Lo vamos a poner aquí en plugins. Y lo instalamos ahí. Ya. Simplemente eso es lo que vamos a hacer. Hay un plugin en la versión .6.2. Launch Platform Plugin. Ese, si lo tienen por X razón, lo tienen aquí en esta carpeta, bórrenlo. Ya no lo necesitamos. Vamos a necesitar nada más esto. Entonces, una vez, pues, obviamente lo ejecutamos. Si fuera la primera vez, vamos a quitarlo de aquí. Le voy a dar New. O sea, así viene por primera vez. Le damos New. Buscamos dónde está el juego. Yo lo tengo en el C, Games, EA, Dragon Age. Ahí está el juego. Le damos Abrir. Y le damos Select. Esto tarda porque está creando una caché. Esto va a tardar, así que yo corto aquí y nos vemos cuando termine. Ok, miren, ya una vez muestra la pantalla, es que o sea, ya terminó de hacer lo que estaba haciendo. A mí me tardó como unos 10 minutos. Así que tengan en cuenta eso, que eso tarda en abrir la primera vez nada más. Porque está creando la caché. Entonces ahora vamos a instalar los mods. Los mods yo lo tengo en Games. Frosty. Vamos a empezar con el cabello. Ok, esos son los tres Frosty mods que yo tengo instalados. Yo voy a crear a una humana, así que me hago el cabello pongo el cabello de la humana. Esta es la de la elfa y esta de la Kunari. Valorable, valuable y War Table No Way. Esos son los tres mods que yo uso. Ok, ya tengo todo listo para ejecutar el juego. Ahora, si yo lo ejecuto, no me va a presentar los mods. Para eso vamos a venir a Tools, Data Patch Fix, que fue lo que el DLL que bajamos, y le vamos a dar donde dice Reset Game Installation. Le dan ahí. Una vez le dan ahí, ejecutan o sea, le dan al launch. Entonces ahora esperan a que haga todo lo que voy a hacer. Va a detectar que es una instalación nueva. Le dan OK. Va a aplicar los mods. Entonces ahora va a abrir el juego. Primero, obviamente, va a abrir las aplicaciones de EA Play. Y en el caso de que sea Steam, va a abrir Steam. En el caso de que sea Epic, va a abrir Epic. Por ejemplo, ya yo lo tengo abierto aquí, Epic. Entonces, miren, ya yo sé que el Frosty está funcionando porque ese cabello es, es un mod. Ven, y el tipo de piel. Uno, dos. Esta también es un mod. Y es punto de ahí. O sea que la piel es punto de ahí. El cabello es Frosty. Ambos mods están funcionando a la perfección. Así que, pues, ya lo que queda sería instalar el reshape y jugar. Y que vamos a eso. Ok, antes de continuar, se me estaba pasando una cosa. Es que, miren, el Frosty Mod Manager, van a venir, le van a dar propiedades. Porque tienen que ejecutarlo como administrador para evitar cualquier problema. Le van a dar compatibilidad y van a poner ejecutar este programa como administrador. Le dan a aplicar y le dan OK. Ahora, cada vez que ejecuten el Frosty, lo van a. O sea, lo van a ejecutar como administrador. Después de esto, vamos a copiarlo
y vamos a pegar un acceso directo en el escritorio. Una vez copien eso, van a venir a abrir a propiedades y donde termina el destino, aquí donde termina el destino, le van a pegar esto. Esto yo se lo voy a dejar en la descripción para que lo tengan ahí. Le dan a aplicar, aceptar, y cada vez que ejecuten desde el shortcut, ya ni siquiera va a abrir la ventana. Ahora mismo sí la va a abrir, pero van a ver por qué. ¿Qué sucede? Miren, al darle Launch Default, eso evita que se abra la ventana y ejecute todo automáticamente, los mods, todo. Y esto de aquí es para que las cinemáticas vayan a más de 60 FPS. Porque el juego lo limita a 30. Entonces, al limitarlo a 30, pues, bueno, es que ya saben por qué. Entonces, esto yo se lo voy a dejar en la descripción. Ahora, antes, para que esto funcione, tenemos que venir a abrirlo normalmente. Y recuerden que al hacer esto, ya no les va a pedir esto. Si tienen más juegos, no lo hagan. Ahora, si nada más tienen Dragon Age, pues sí, lo pueden hacer. Le dan Select, le van a Tools, Option. Y déjame ver, Profile aquí. Remember Profile Choice. Le dan ahí, le dan Save. O sea, ahora, cada vez que abran el Frosty, no va a elegir el profile de Dragon Age, sino es que siempre va a abrir directamente hasta aquí. Ahora, cuando yo le dé al shortcut, él va a abrirlo y le va a dar launch automáticamente. Miren, lo abro y automáticamente le da launch y ejecuta el juego. Eso es para más rápido. Si ya no van a modificar más el juego, hagan eso. De lo contrario, pues tienen que venir aquí, abrirlo por aquí, modificar lo que vayan a modificar, porque ya desde el shortcut va a abrir directamente el juego. Entonces, pues nada, eso era todo. Así que pasemos entonces con el reshape. Ok, miren, para el reshape vamos a venir a reshape.me. Yo les voy a dejar como quieran el enlace en la descripción. Van a venir, le van a dar download. Y actualmente la versión en lo que estoy grabando este video es la 6.2.0. Le van a dar download. Ya yo la descargué. Una vez la descargan, la mueven para donde ustedes quieran. Mírenla aquí, la 6.2.0. Este archivo es lo que vamos a utilizar. Está tanto en el Discord y también le voy a dejar el link en la descripción al original en Nexus Mod. Entonces, lo primero que vamos a hacer es instalar el reshape. Esta es la versión anterior que yo había tenido, ya lo había descargado. Entonces, en este listado vamos a elegir Dragon Age Inquisition. Le vamos a dar Next. El DirectX que vamos a utilizar es el 10, 11, 12. Next. Le vamos a dar un Check All para quitar todo. Solamente necesitamos los efectos estándar. Le vamos a dar Next. Entonces, una vez termine, le damos Finish. Entonces, ahora vamos a coger estas dos carpetas. Esta carpeta la tienen que crear. Reshape Reset. Esta carpeta la van a crear. Esta otra está aquí adentro. Entonces, aquí en esta carpeta van a poner el preset que quieren utilizar. Yo siempre uso el Cinematic, es el que más me gusta. Para este video copié el Cinematic y el Fantasy. Los dos. Y estos shaders, borrarlo de aquí, simplemente lo arrastran aquí. Entonces ahora, estas dos carpetas las vamos a copiar y vamos a ver dónde está la instalación de Dragon Age. Como verán, se crearon estos archivos. Todos estos archivos son nuevos. Los creó el reshape. Entonces van a venir, van a pegar. Una vez la peguen, procedemos entonces a volver como a instalar el reshape. Entonces venimos Dragon Age Inquisition, Next, DirectX 10, 11, 12, Next.
Entonces esta vez le vamos a dar Update, Reshape and Effect. Le dan aquí, le dan Next. Le dan un Check All para quitarlo, que no se pegue nada. Y aquí le van a dar Browse. Ve que abrió documentos. Van a venir donde está el juego instalado, que es donde se instaló el Reshape. Y van a buscar esta carpeta, la que creamos, la Reshape Reset. Eligen uno. Yo siempre uso el Cinematic. Este lo tengo aquí por si acaso. Eligen uno, le dan abrir y le dan Next. Una vez finaliza. Entonces ahora procedemos a abrir el juego con todo y los mods. Entonces, como ven, ya se instaló. Pero el juego aún todavía está cargando. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, le vamos a dar a Home. El tutorial lo vamos a saltar el tutorial. Ya el Reshape está aplicado, el Cinematic. Ya está aplicado. Para verificar, le vamos a dar ajustes. Y aquí vamos a poner una tecla. Yo voy a poner End. Quiere decir que cada vez que yo toque la tecla End en el teclado, Home es para que aparezca la ventanita esta. Y entonces cuando le dé End, ahí se quitó el shader. Ahí se aplicó el shader. Ven. Si le damos Home y elegimos otro, por ejemplo el Fantasy. Le damos Home de nuevo. Este es el Fantasy. Sin aplicar y aplicado. Pero a mí me gusta el Cinematic. Así que le voy a dejar el Cinematic. Y pues yo creo que ya cubrimos todo. Así que nada, lo siguiente es que empiecen a jugar su juego. Así que nada, yo lo dejo aquí. Nos vemos en un próximo episodio. Si te gusta mi contenido, suscríbete y dale al botón de like, que eso me ayudaría un montón. Y no olvides activar la campanita para que no te pierdas los futuros videos. Y si lo deseas, podrías hacerte miembro del canal, que sería un apoyo extra para yo poder seguir trayéndoles contenido a ustedes.